El Papa de los católicos romanos ciertamente ha llamado la atención de muchos cristianos y las personas del mundo por sus declaraciones sobre lo que dice la Biblia y sobre quién es Jesús. Vamos a recordar brevemente cuando el Papa de los católicos romanos habla no solamente del fracaso de Dios, sino que también de Jesucristo. Presta atención a esto. Yo en el bolsillo llevo siempre dos cosas, un rosario y una cosa que parece extraña. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios, el fracaso de Dios. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Esta fue la respuesta que le dio el Papa a un pequeño niño que preguntó por qué si Dios nos ama tanto, existen los desastres naturales. Y esto fue lo que dijo. Confieso con toda sinceridad, no sé responder. Pero usted estudió teología, filosofía, pero no sé responder. ¿Y sabes por qué? Porque no hay respuestas. También confesó no tener respuesta de por qué Jesús murió en la cruz. Lo único que me viene es mirar el crucifijo y preguntar por qué Dios dejó crucificar a su Hijo. Tampoco hay respuesta. Aunque después de dar su respuesta agregó esto. Sí, hay una, porque hay mucho amor. Sin embargo, aparte de todo esto, creo que el Papa Francisco no tiene muy claro el Evangelio de Jesucristo. Así que a la luz de eso, realicé una entrevista personal entre Paul Washer y el Papa Francisco para que Paul Washer le explique detalladamente qué es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Escucha esto. Hay tantas personas en el mundo hoy que han oído hablar de Jesús, o del cristianismo, o de la iglesia. Y una de las cosas que creo que trae el mayor grado de dolor a mi corazón es que, aunque han escuchado esas palabras, no entienden realmente de qué se trata el cristianismo, ni entienden realmente quién es Jesús o qué ha hecho. A veces la gente tal vez está navegando por internet o puede estar navegando por la televisión y se encuentra con algún evangelista de la televisión gritando y distorsionando o haciendo todo tipo de cosas supuestamente en el poder de Dios y están pidiendo dinero, y eso trae un gran dolor al corazón del verdadero cristiano. Porque una cosa es un dolor saber que hay personas que no conocen a Jesús. Un mayor dolor es saber que muchas veces Jesús en el cristianismo está siendo distorsionado, por lo que muchas personas endurecen su corazón contra un Jesús, un Cristo, un cristianismo que no es la verdadera versión del mismo. A veces solo quiero que sepas que te encantaría tener una reunión con todas y cada una de las personas. Les gustaría poder explicarles qué es realmente el cristianismo y qué es realmente el Evangelio, de modo que si lo rechazan, al menos estén rechazando lo que es, o si lo aceptan, al menos estén aceptando la versión verdadera. ¿Qué es el cristianismo? Bueno, supongo que la respuesta se encuentra en el nombre del cristianismo. Tiene que ver con la persona de Cristo. Ahora, ¿qué es Cristo? Bueno, es una versión en inglés de un término griego que en realidad representa un hebreo, una promesa hebrea. Y esa es la promesa de un Mesías, de un ungido, de un libertador. La Biblia comienza en el libro de Génesis con Dios creando al hombre y este mundo, y fue bueno. Pero luego, tal vez más allá de nuestra comprensión, pero no obstante es cierto, entendemos que el pecado entró en el mundo, la rebelión contra Dios, que llevó a una separación entre un Dios justo y amoroso y un hombre pecador y muchas veces odioso. Llevó también a la gran división entre hombre y hombre, para que el mundo que ven a su alrededor hoy es el resultado de la caída del hombre, es el resultado del pecado. No importa si creas algún tipo de utopía política, no importa. Si el materialismo abunda en el hogar de todos, nunca vamos a escapar de la realidad de nuestro pecado y nuestra separación de Dios. Ahora,
La gran pregunta del cristianismo, la gran pregunta de las Escrituras, la Biblia, es esta. Si Dios es santo y no puede tener nada que ver con el pecado, si Dios es justo y siempre debe ir en contra del pecado, entonces, ¿cómo podríamos reconciliarnos con Él? La Biblia enseña en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, puedes discutir con mi terminología, pero no puedes discutir con la verdad de ella. Vemos el mal en este mundo. Si no crees lo que estoy diciendo, simplemente enciende las noticias y lee el periódico y estudia algo de la historia humana y verás que es una historia de humanos que hacen cosas horribles a otros humanos, de pecado abundante, de ruina de naciones levantadas y naciones siendo destruidas, pueblos siendo oprimidos, una violencia que ocurre sin razón aparente. Es el resultado del pecado. ¿Cómo puede el hombre pecador reconciliarse con un Dios santo y justo, cuya justicia exige que sean castigados? Y la respuesta se encuentra en la persona de Jesucristo. Como enseña la Biblia, se dice que Dios es una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y para lograr la salvación del hombre, Dios haría algo milagroso, sobresaliente, indecible, incomprensible. Nos mostraría su amor y lo haría haciendo esto. En su justicia condena nuestra maldad, pero en su amor Dios se hace hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Una persona histórica, Dios interviniendo en la historia humana, y este Jesús de Nazaret vivió la vida perfecta que tú y yo nunca pudimos vivir, nunca podríamos vivir, nunca hemos vivido. Y luego va a la cruz. Ahora, la mayoría de ustedes conocen la cruz romana. Probablemente hayan visto películas sobre Jesús que fue al Calvario allí y se le colocó una corona de espinas en la cabeza y todo se hizo por nuestro pecado, pero es imposible demostrar, incluso para la mejor de las películas, es que se necesitó más que la muerte física de Cristo para pagar nuestros pecados en la cruz. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Y luego, todo el castigo de un Dios santo y justo cayó sobre la cabeza de Dios Hijo. Lo sufrió hasta su plenitud. Y luego, justo antes de morir, clamó, consumado es, lo que significa pagado en su totalidad. Teníamos una deuda con Dios por nuestros pecados. Y esa deuda, Él estaba sufriendo el castigo eterno, pero en la cruz Dios mismo tomó nuestro lugar. Llevó nuestros pecados y sufrió la ira de Dios que merecemos, la pagó, la quitó y al tercer día resucitó de entre los muertos. Luego ascendió al cielo y este Jesús, el Hijo de Dios, se sentó a la diestra de Dios. Y ahora la Biblia enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino por Él. Que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús. ¿Ves al cristiano? Es la única persona, el verdadero cristiano, que puede decir que irá al cielo sin ser moralista. ¿Por qué? En otras religiones, ¿cómo se llega al cielo? Se llega al cielo siendo bueno, ganándoselo. En el cristianismo, no estás reconciliado con Dios por tu propia virtud o mérito, pero estás reconciliado con Dios por la virtud y el mérito de su Hijo. Si muero ahora mismo, tengo gran seguridad de estar reconciliado, siendo aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque hace más de 2000 años el Hijo de Dios murió en el lugar de este pecador y pagó mi deuda. No confío en mis buenas obras, en mi iglesia, mis deberes religiosos. Es solo Cristo. Y tú dices, bueno, no entiendes, he pecado tanto. Todos hemos pecado tanto. Pero su muerte es más poderosa que cualquier pecado que pudiéramos haber cometido. Su muerte es más que suficiente para pagar por todos tus pecados. Dices, bien, ¿qué debo hacer? ¿Sabes? Para ser salvo. La Biblia dice que no tienes que hacer ninguna cosa heroica de fe, como subir al cielo o descender al infierno. Pero cree, confía en Jesucristo. Abandona todas tus fuerzas en tus buenas obras, abandona toda tu esperanza en tu religiosidad y confía en la persona y la obra de Jesucristo en tu lugar.
Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la promesa de Dios al mayor de los pecadores. ¿Qué puede lavar mis pecados? Nada más que la sangre de Jesús que puede sanarme de nuevo. Nada más que la sangre de Jesús. Oh, precioso. Es ese fluir que me pone blanco como la nieve. No hay otra fuente. No conozco nada más que la sangre de Jesús. Para que los que están trabajados y cansados y luchando para ganarse el favor de Dios, estén quietos y que sepan que Él es Dios. Jesús dice, su yugo es fácil y su carga es ligera. Para ustedes que se creen tan sabios que no necesitan de arrepentirse ante Dios, reconozcan la locura de su dependencia de sabiduría humana y huyan a Cristo. A todos, bajo el sonido de mi voz, Cristo es nuestra única esperanza. Se encuentra en Él y en Él.